Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un video relacionado a un incidente puntual cuando nosotros guardamos archivos en nuestras tablas en este caso, servidor de datos. Este incidente va muy apegado a que ustedes puedan presentarlo dentro de SQL Server, de MySQL, MariaDB, Postgres o Oracle. ¿Por qué les menciono este detalle y les comparto este tipo de incidente? Porque también le puede suceder este detalle. Es relacionado a las diferentes formas como nosotros podemos almacenar información de archivos o imágenes, ¿ya? Digamos, vamos a generalizar esto en archivos dentro de nuestra tabla. Lo podemos guardar de varias formas y una de las habituales son guardar solo la ruta en la cual se encuentra ubicado el archivo y tenerlo así, de esta forma mapeado, y otra es guardarla directamente en un campo de la tabla. En este caso, hacer la conversión y guardar ese archivo directamente en un campo de la tabla. Hasta cierto punto, esa parte nos ofrece una ventaja, que tenemos unificada toda la información en un solo punto. Pero a su vez, esto también nos trae un poco de complejidad. ¿Por qué les menciono con este detalle? Por ejemplo, les comparto mi experiencia. Yo tengo tres tablas que hacen este proceso. Por ejemplo, la tabla TV Equipos, cabe mencionar que yo estoy trabajando ahorita con MariaDB. Vamos a explicar ese escenario. Y yo en esta tabla tengo, por ejemplo, dentro de la parte de tipo de datos, y yo tengo un último campo que me permite guardar, por ejemplo, archivos de imágenes, PDFs, Excel, todo lo que yo quiera, me permite guardarlo dentro de este tipo de datos. ¿Ya? Hasta cierto punto, como les dije, me trae una ventaja porque tengo toda la información unificada en un solo punto. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es que crece rápidamente el volumen de la tabla para el proceso de guardado de información. Entonces, yo les recomiendo que este tipo de información de anexado podrían realizarlo, sí, eh, pero teniendo en cuenta de que esa tabla no va a tener mucha fluidez de trabajo. Quiero decir que, por ejemplo, a la semana solo tenga ingreso de datos de 50 a 100 registros, digamos así. Ojo que lo estoy tomando desde el punto de la cual yo evalúo este tipo de procesos. Ustedes pueden tener otro tipo de perspectiva o evaluación, pero sí es recomendable que solo se aplique dentro de tablas que no tengan mucha fluidez de trabajo, porque crecen demasiado rápido y esto puede afectar en gran medida a que se pueda dañar la tabla, se trunque, se bloquee, y son procesos que no deberían, son escenarios que no debería darse ya en una etapa de producción de nuestro sistema. Por ejemplo, yo tengo esta tabla, tiene un campo que sí me permite guardar todo tipo de archivos. En este caso lo estoy utilizando para el tema de imágenes. Y en la parte de datos podemos observar que este es el contenido que genera la conversión al guardar un archivo. En este caso estoy guardando imágenes. ¿Ya? Entonces, la tabla está creciendo rápidamente. Solo tengo 20 registros y ya pesa 3.5 megas. Capaz es insignificante el volumen, pero saquemos cuenta, si esto aumenta a cerca de 1000 registros, aumenta a 5000 registros, solo esa única tabla puede estar pesando entre 200 300 megas. Entonces, hay que considerar eso. Otro detalle importante, que cuando nosotros realicemos consulta a una tabla que tiene este tipo de datos de guardado de archivos, de preferencia tratemos de no incluirlo en un primer plano al momento de realizar consultas de búsqueda, todos esos detalles. ¿Por qué? Porque puede suceder este detalle que le menciono. Vamos a hacer una búsqueda sobre esta tabla. Ya, vamos a probar primeramente. Select asterisco from TV tipo equipos. Ya, si hago la consulta, ok, se toma su tiempo el MariaDB, pero te devuelve el resultado. Se demora, pero te genera el resultado. Aquí todavía vemos que está generando el proceso de listado de información.
Entonces, esos detalles son lo que puede suceder al momento de nosotros hacer consultas. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos una consulta en general sobre una tabla que tenga estos tipos de datos, que se encuentra almacenando la conversión de un archivo determinado. Yo les recomiendo que de preferencia, vamos a esperar un momento que termine, porque todavía no ha terminado, está todavía generando la consulta. Y yo les recomiendo de preferencia, si vamos a hacer consulta y solo en un primer plano necesitamos alguna información de dicha tabla, a excepción de la imagen, podríamos definir indicando qué campos necesitamos. Por ejemplo, el código, ¿ya? Código type. Otro detalle podría necesitar acá de esta tabla. Voy a ubicarlo aquí. Eso, si ustedes observan, hay una lentitud en el MariaDB. Ese es el tema en el cual nosotros nos exponemos al realizar estos procesos. Ya, permítanme, voy a poner aquí una coma. Ahora voy a hacer el código medida. Hasta ahí lo voy a dejar para poder hacer una consulta. Si en el caso yo necesito hacer una consulta puntual, debería hacerlo solo a los campos determinados y de preferencia no mostrar el tema de imagen a menos que sea necesario. Ahorita le voy a explicar el por qué. Vamos a ejecutar nuevamente y la consulta ha venido o ha retornado de manera rápida. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo consulta a esa tabla o ese campo imagen, ¿ya? Ese campo que tiene el tipo de archivo imagen. Entonces se genera mucho volumen en el tema del caché del servicio y demora. Entonces hay que ser bastante cuidadosos con ese detalle. Es uno de los inconvenientes. En el caso particular del proyecto que yo vengo desarrollando, ¿qué es lo que yo aplico? Vamos a tomar esa tabla como ejemplo. Cuando yo voy a ponerlo, voy a iniciar el servicio. Perfecto. Entonces ejecuto este formulario y aquí tengo toda la información. Si ustedes ven en primer plano no está la imagen. ¿En qué momento recurro a la imagen de acuerdo del ítem que yo seleccione? Cuando yo le dé doble clic para consultarlo, cuando yo le dé clic acá para actualizar o cuando yo dé clic en un nuevo registro. Ahí llamo capaz el elemento o la construcción de una imagen. Pero mientras tanto, o sea, un tema de búsqueda de contenido en sí, no es necesario, porque si tú te das cuenta, de manera predeterminada el usuario sí quiere listar la información para saber contenido principal. Y si ya necesita saber otros elementos, entrará más a detalles y ahí recién es necesario llamar la imagen. Yo lo llamo de esta forma, por ejemplo, voy a ejecutarlo nuevamente, doble clic y ahí lo llamo la imagen. ¿Ya? Ese tipo de contenido que está guardado en la tabla, yo lo convierto a tipo imagen nuevamente, lo retorno a Visual Alpha Pro y lo muestreo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ok? Esa es la imagen como retorna. Esta no es imagen guardada en la tabla, sino que lo que hace es traer el contenido que está convertido dentro de la tabla y lo transforma nuevamente en contenido fichero y hago el proceso de visualización. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es lo recomendable? Que cuando trabajemos con ese tipo de escenario de campo, es como le menciono, solo muestrar los datos, los campos elementales o que tú necesites para tu proceso. Y en el caso que necesites entrar a más detalle, ahí recién traer solo ese elemento de imagen. Porque si lo traes todo, ten por seguro que vas a volver lento no solo el equipo cliente, sino también el servidor de datos que va a demorar en procesar toda esa información. Eso en el caso que tú desees guardar eh, los ficheros, las imágenes dentro de la tabla mediante un campo determinado. Entonces, eso es lo que yo aplico acá. Por eso que también hice un método dentro de mis formularios para que haga el proceso de mostrar imagen. Entonces, cada vez que yo seleccione un determinado ítem o registro, yo voy a tomar el código de referencia de ese registro seleccionado y hago la consulta directamente al servidor de datos hacia la tabla y traigo o retomo el elemento solo imagen para ese registro. Y así no vuelvo lento mi servidor, porque voy específicamente a traer la imagen de un solo registro seleccionado y hago la conversión. Esto sí es práctico, que cuando es muy bien, la información
está guardada o almacenada en un campo, pero cuando lo traigas a Visual Futuro, yo te recomiendo que hagas la conversión y generes un fichero temporal y muestres la imagen a través de ello. Y después lo eliminas, no hay ningún problema. Eso es lo que yo aplico acá. Genero, primeramente elimino si hay un rastro anterior de este tipo de fichero y genero la conversión nuevamente, lo transformo. Genero el fichero local en base al contenido almacenado en la tabla, ¿ya? Y ahí lo muestreo. Pero utilizo ese método solo para mostrar el elemento seleccionado. Es recomendable que trabajen así porque si no, van a tener esta lentitud que le estoy consultando. Por ejemplo, voy a hacer consulta a otra tabla que también tiene este tipo de imagen, este tipo de campo. Se ve menú, opción, nivel 1. Si lo consulto, aquí tenemos los registros, pero vamos a consultar ahora la segunda tabla y se demora, ¿ves? Pero si yo solo le hago la consulta directamente a código, P2, descripción, o P2, el proceso va a ser relativamente rápido. Entonces, hay que tener ese detalle en cuenta porque si no, ustedes van a cruzarse con este tipo de incidentes de lentitud. Y también hay que tener en cuenta de que apliquemos el almacenamiento de archivo a tablas que no tengan mucho proceso o mucha fluidez de trabajo, porque va a crecer demasiado rápido. Entonces, yo lo utilizo más que todo para datos maestros, por ejemplo, para los equipos que en determinado punto no va a ser un proceso siguiente. Yo ahorita lo estoy trabajando para un inventario de equipos. No es que todos los días haya más equipos para registrar, sino que hay una cantidad determinada y eso se permanece ahí. Simplemente están los movimientos que se hacen de una oficina a otra. Pero eso es un tema ya puntual. Ahí sí se puede aplicar. Entonces, espero que les haya servido esta información y compártanlo si les resultó de utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.